Bien, vamos a resolver el ejercicio número 1 de utilidad diluida por acción. Recordemos que este tema forma parte del subtema de patrimonio que correspondía a utilidad básica por acción. La utilidad básica por acción era un indicador de cuánto es la utilidad que le corresponde a los accionistas comunes una vez distribuidos los dividendos preferentes, ¿verdad? Entonces yo tenía para el cálculo de la utilidad por acción, la utilidad neta menos el dividendo preferente y de esa forma determinábamos cuánto era la utilidad por acción. Sin embargo, hay que considerarle algunos elementos adicionales. Cuando nosotros calculamos las utilidades por acción, únicamente estamos considerando las acciones que hubo en circulación en ese periodo. Pero existen eh, o hay una posibilidad de que esa cantidad se modifique cuando tenemos instrumentos que son convertibles. Hemos visto hasta el momento en el tema de patrimonio, en el tema de pasivo no corriente, dos tipos de instrumentos convertibles, las acciones preferentes convertibles y los bonos convertibles. Hay otros instrumentos, por supuesto. Nosotros vamos a ver esos dos. Y lo que vamos a ver entonces es cómo esa utilidad básica por acción se diluye, es decir, va disminuyendo o se va viendo afectada por la conversión de estos instrumentos. Eh, Vamos a resolver este ejercicio bajo ese supuesto. Entonces, lo primero que vamos a hacer como primer paso es determinar la utilidad por acción, la utilidad básica por acción. Nos decía el ejercicio, o nos dice este ejercicio, que Oso SA tiene 15.000 acciones comunes en circulación durante el año 2016. Aquí es importante que esas acciones en circulación es, como lo hemos visto en ejercicios anteriores, el número promedio de acciones en circulación. Ese número promedio de acciones en circulación que corresponde a 15.000 ya hemos visto que realmente es una cantidad que se ha visto afectada durante el año. No son las acciones que habían al inicio, ni las que estaban al final, ni las que dice el estado de situación que están en circulación, sino que más bien es un promedio de lo que hemos tenido, considerando emisiones nuevas, la adquisición de emisiones que habían anteriormente, volver a colocar esas acciones que han estado en tesorería, realizar la emisión de nuevas acciones por dividendos en acciones o la división de acciones, por ejemplo, por medio de lo que es el split de las acciones. Entonces, realmente es un promedio de las acciones en circulación. Nos dice también que hay dos tipos de instrumentos para este tipo, para esta empresa, que son acciones preferentes y bonos convertibles. Me interesa para calcular la utilidad por acción el efecto de los dividendos preferentes. Si vamos leyendo, nos dice que las acciones preferentes convertibles, dice que en el año 2000 se emitieron 1.000 acciones preferentes, es decir, que tenemos una cantidad de acciones preferentes de 1.000 con una tasa de dividendo del 9% sobre un valor nominal de 100. Si yo tengo el valor nominal de cada acción preferente, que es de 100, yo puedo determinar que el valor nominal total de las acciones preferentes es de 100.000. Y estas acciones preferentes tienen una tasa de dividendo del 9%. Ese 9% se paga sobre el valor nominal. Es decir, que nosotros de forma anual tenemos que realizar el pago de dividendos preferentes de 9.000 colones. Voy a brincarme
los siguientes dos párrafos del enunciado y llegar a donde nos dice que en el año 2016 la empresa tuvo una utilidad neta de 54.000. Esta utilidad neta es la que está disponible para el pago de dividendos y nosotros tenemos que respetar un orden. De esta utilidad, lo primero que tenemos que pagar es los dividendos preferentes. Entonces, por aquí yo tengo el pago de dividendos preferentes que corresponde a 9.000 colones y la utilidad menos el dividendo preferente sería la utilidad disponible para los accionistas comunes, que corresponde a 45.000 colones. Esto que está disponible para los accionistas comunes, si yo lo divido entre el número promedio de acciones en circulación, que nos dijeron que era de 15.000, yo puedo determinar cuánto es la UPA. Nos dice que la UPA o utilidad básica por acción es de 3 colones. Significa que cada accionista, bueno, cada acción, pues puede ser que un accionista tenga más de una acción, cada acción tiene disponible 3 colones de utilidad. Y este es un dato de referencia para la junta directiva, porque la junta directiva entonces tiene la posibilidad de tomar este insumo y determinar si decreta un dividendo y cuánto sería el máximo. En este periodo el máximo debería ser de 3 colones, porque a partir de la utilidad que se obtuvo, pues es lo que estaba disponible. Puede ser un poco más, dependiendo de si la empresa tenía utilidades acumuladas o otro tipo de elementos de esta naturaleza, pero por lo menos de lo que le corresponde en este periodo, el máximo serían 3 colones. Ahí la junta directiva tendría que tomar la decisión si repartir esos 3 colones o si repartir tal vez una parte menor, no sé, 2 colones, un colón, la mitad, 1.5, ¿verdad? O tal vez nada. Pero es un insumo importante, por eso es que lo calculamos. Aparte de que es un indicador financiero para poder realizar la comparabilidad entre empresas de cuánto es lo que está generándose de utilidad por acción en cada empresa. Una vez que yo ya tengo la utilidad por acción, tengo que comenzar a ver esos escenarios de las conversiones. Y voy a comenzar con el escenario de las acciones preferentes. Esto lo vamos a llamar impacto de las acciones preferentes. ¿Cuál va a ser el impacto de las acciones preferentes? Bueno, sabemos que de forma anual nosotros realizamos un pago de dividendos preferentes de 9.000 colones. Voy a ponerlos por acá. También sabemos que la empresa tiene 1.000 acciones preferentes en circulación en este momento. Si continuamos con la lectura del párrafo de las acciones preferentes, nos decía que, bueno, se habían emitido 1.000, que tenían un dividendo del 9%, que tenía un valor nominal de 100, que se habían vendido en 140. Este dato, hago la aclaración, viene cuánto es el valor en el que se vendieron las acciones preferentes. Pero hay que tener cuidado que para fines de lo que estamos calculando no nos interesa, porque vean que el dividendo preferente se calcula sobre el valor nominal y estos 140 fue el valor de mercado al momento de colocar las acciones. De ahí nosotros sabemos que las acciones se vendieron con prima, pero ese dato sería irrelevante para fines del cálculo de la utilidad diluida. Nos dice, continuando con la lectura, que cada acción preferente puede ser convertible en 3.5 acciones. Entonces, si yo tengo 1.000 acciones y hay una razón de conversión de 3.5 acciones comunes por acciones preferentes, tendríamos unas acciones comunes potenciales
de 3.500. Es decir, que yo puedo emitir 3.000, o si yo convierto todas las acciones preferentes a comunes, se generarían 3.500 acciones comunes y me ahorraría 9.000 colones. Si yo esos 9.000 colones los divido entre las acciones comunes potenciales, voy a determinar el impacto. 9.000 dividido entre 3.500, el impacto de la conversión de las acciones preferentes es de 2.5. ¿Qué significaría 2.5? Que nos vamos a ahorrar 2.5 colones de pago de dividendo por acción común que se emita. Tengo que hacer esto mismo para el caso de los bonos. Claro está, en las acciones lo que yo pagaba era un dividendo. En el caso de los bonos, lo que pago son gastos de intereses. Tienen una naturaleza diferente, porque los dividendos se pagan de la utilidad neta y el gasto por interés corresponde a un gasto eh, que estaría posterior al gasto de operación. Es decir, que está sujeto al impuesto de renta. Entonces ahí tiene unas variaciones importantes. Si yo calculo entonces el impacto de los bonos, tengo que determinar el pago de impuestos, perdón, el pago de intereses con los impuestos. ¿Cómo hago esto? Bueno, ya vimos en el tema de pasivo no corriente que los intereses se pagan sobre el valor nominal de los bonos. Si vamos con la lectura, dice que el 6 de julio de 2016, es decir, este año, se emitieron bonos con un valor nominal, tengo por aquí el valor nominal, un valor nominal de 100.000, que devengan una tasa de interés del 10%. Es decir, que nosotros pagamos de forma anual, desde el pago de intereses, de forma anual, 10.000 colones. Dice que fueron vendidos a la par, es decir, que no hay ninguna prima ni descuento relacionado. En el ejercicio 2 vamos a ver esta parte de la prima o descuento. Y nos dice que cada bono de 1.000 colones se puede convertir en 35 acciones comunes. Importante que este pago de intereses, como decía, forma parte del estado de resultados y se coloca antes de el pago de los impuestos. Es un escudo fiscal para fines tributarios perfectamente deducible. Entonces, por aquí yo tengo el impuesto de renta, que es del 30% del gasto por interés, y significa que si bien es cierto, yo pagué 10.000 colones, hay un escudo fiscal de 3.000 y yo realmente, mi gasto neto, digámoslo así, es de solo 7.000 colones, porque el pago de los intereses es deducible para fines del impuesto de renta y por tanto no me afecta, digamos, en forma completa. Y al igual que como hice en el anterior, también tengo que considerar que la cantidad de bonos tiene una razón de conversión de 35 por bono. ¿Cómo determino cuántos bonos hay? Bueno, ahí nos dice que el valor del bono es de 1.000 y yo tengo un valor nominal total de 100.000. Si 100.000 lo divido entre 1.000, yo sé que hay 100 bonos en circulación. Cada uno se puede convertir en 35 acciones. Las acciones comunes potenciales, verlo acá, corresponde a 100 por 35. Yo podría obtener
3.500 acciones si convierto los bonos en acciones. Y me voy a ahorrar 7.000 colones. Yo voy a tener por aquí entonces el gasto por intereses, las acciones comunes potenciales y su impacto, así como hice en el caso de los accionistas preferentes. Pero aquí hay un detalle importante antes de transferir el dato, y es que nosotros emitimos esos bonos en este año. Entonces, importante que, si bien es cierto, se podría realizar esa conversión y podríamos este, ahorrarnos ese monto. La realidad es que ellos solo estuvieron de julio a diciembre, es decir, que estuvieron 6 meses de 12. Para fines del gasto de intereses, nosotros no pagamos 7.000, pagamos ese año únicamente 3.500 colones. Y para el caso de las acciones potenciales, les decía que las acciones que yo tengo que considerar son las acciones, el número de acciones en promedio en circulación. Y como vimos en el tema, cuando hicimos la parte de las acciones en promedio en circulación, yo tengo que tomar las acciones en circulación y multiplicarlas por la fracción de tiempo, 6 de 12, para saber cuántas fueron las acciones en promedio de ese periodo. Eso hace que el impacto, que son el gasto entre las acciones comunes potenciales, pase a 2. Pero vean que aquí era muy importante haber hecho esa consideración del tiempo, que los bonos estuvieron emitidos de eh, julio a diciembre. Si ya fuera el año 2017, ya no tengo que hacer esta consideración del tiempo, sino que ahí ya nos quedaría normal. Vamos a ver, digamos aquí hubiesen sido 7.000 de gasto y hubiesen sido 3.500 acciones. Bueno, nos daría pues prácticamente los mismos 2 colones, pero la forma de cálculo hubiese sido diferente para que lo tuviésemos ahí en cuenta. Lo que nos va a afectar más es en las utilidades diluidas. Una vez que ya he calculado los impactos, yo tengo que priorizar los impactos. Tengo que determinar cuál es el primer impacto que tengo que aplicar y cuál es el segundo impacto a aplicar. ¿Cómo determino esta prioridad de los impactos? Prioridad de los impactos. La prioridad de los impactos se determina por aquel que es más pequeño. Yo tengo que ordenarlos del menor al mayor. El impacto menor es el de los bonos. Los bonos tienen una primer prioridad. Ellos son los primeros. Y las acciones preferentes, que son o tienen un impacto mayor que el de los bonos, van de segunda prioridad. Es importante que para este efecto de mi ejemplo, yo solo tengo 2 instrumentos convertibles. Puede ser que una empresa tenga 10 instrumentos convertibles, que tenga, por ejemplo, una serie A, B y C de acciones, una serie A, B y C de bonos, o que tengan algún otro instrumento que no hemos visto en este curso. Entonces puede ser que haya múltiples impactos y que por tanto yo tengo que irlos priorizando. Reitero, es del más pequeño al más grande. El impacto de los bonos es de 2, va de primero. El impacto de las acciones preferentes es de 2.5, va de segundo. Y aquí calcularíamos las utilidades diluidas. Las utilidades diluidas se pueden calcular de dos formas. Ambas nos van a dar exactamente el mismo resultado. En este ejercicio 1 voy a utilizar uno de los métodos. Y en el ejercicio 2 voy a utilizar el segundo método. Ustedes pueden utilizar el que deseen. Cualquiera de los dos nos va a dar información a nivel de utilidad diluida igual,
puede ser que a nivel de resultados, digamos, intermedios, pues uno nos dé datos que el otro no. Aquí voy a hacer una única tabla para calcular cuánto es la utilidad diluida. ¿Cómo sería esta única tabla? Yo tengo la utilidad neta, el dividendo preferente y la utilidad disponible para los accionistas comunes. Dato que ya teníamos al inicio, cuando calculamos la utilidad básica por acción. Yo tengo la utilidad neta, el dividendo preferente y la utilidad disponible para los accionistas comunes, que era de 45.000 colones. Y tengo que hacer el siguiente análisis. Cuando yo convierta las acciones, perdón, sí, las acciones preferentes y los bonos en acciones comunes, ¿qué pasaría? Lo que pasaría es que me ahorro el pago del dividendo preferente y me ahorro el pago de los intereses. Entonces, por aquí hay un ahorro en intereses que vimos era de 3.500 colones. Y tendríamos un ahorro en dividendos de 9.000 colones. Aquí yo voy a obtener una utilidad potencial. Ojo, aquí estoy valorando la posibilidad de que se haga esta conversión. Por eso es una utilidad potencial, porque no es que se están convirtiendo, no es una realidad como tal, sino que esto es para valorar la posibilidad, o bueno, valorar ese escenario, porque al final de cuentas el tenedor del instrumento es el que toma la decisión de si convertirlo o no, no nosotros como empresa. Entonces tenemos la utilidad potencial que es de 57.500 y tengo que dividirla entre el número promedio de acciones en circulación. ¿Y cómo determino este? Bueno, originalmente yo tenía 15.000 acciones. Cuando yo convierto los bonos, obtendría 1.750 acciones comunes más. Y cuando convierta las acciones preferentes, obtendría 3.500 acciones más. Lo que significa que al final del periodo yo podría tener 20.250 acciones. La utilidad diluida por acción va a ser la utilidad potencial dividido entre el número promedio de acciones en circulación, que bueno, también es un número, ¿verdad? Tentativo. Nos estaría dando 2.84. ¿Qué es 2.84? 2.84 sería el número promedio de acciones en circulación. Bueno, voy a hacer aquí de una vez el segundo método para que no esperemos al segundo ejercicio. Podemos dejarlo aquí mismo. Si yo uso el otro método, vean que aquí hice todo el cálculo en una única tabla. Yo podría haberlo hecho por pasos, que sería el segundo método, para ver cuánto es el impacto de ir realizando cada una de las conversiones. Si yo tengo una utilidad neta de 54 con el dividendo preferente y la utilidad disponible me quedan 45, yo vi que la prioridad era primero aplicar los bonos. Entonces, voy a aplicarle únicamente el impacto de los bonos, de la conversión de bonos a ese primer cálculo. Yo tengo que el ahorro en intereses, que es el de los bonos, es de 3.500 colones, lo que me daría una utilidad potencial luego del primer impacto de 48.500. Y las acciones van a aumentar. Las acciones en circulación
el número promedio de acciones en circulación originalmente era de 15.000 y cuando convierto los bonos aumenta en 1.750, se convierte en 16.750 y por tanto tendríamos una utilidad diluida luego del primer impacto, que es 48.500 dividido entre 16.750, que es de 2.90. ¿Qué es esto? Vean que la utilidad básica por acción era de 3 colones. Cuando yo aplico de acuerdo a mi prioridad, que era primero los bonos, el impacto de los bonos hace que la utilidad se diluya de 3 colones a 2.90 colones. Y si yo ahora, a partir de esta tabla, aplico el segundo impacto, que bueno, ya sabemos que la utilidad disponible para los comunes es de 4.5 y nuestra utilidad potencial luego del primer impacto es de 48.500. A la utilidad luego del primer impacto le vamos a aplicar el ahorro de en dividendos, que es de 9.000 colones. Nosotros tendríamos una utilidad potencial luego del segundo impacto que es de 57.500. Estos 9.000, reitero, es de los accionistas preferentes que está por acá. Acá, 9.000. El número promedio de acciones en circulación serían las 15.000 originales más las 1.750 de las acciones que se generan por los bonos más las 3.500 que se generan por las acciones preferentes, terminaríamos con 20.250 acciones en circulación, lo que nos daría una utilidad diluida luego del segundo impacto de 2.84. Cualquiera de los dos métodos, vean que nos está dando exactamente el mismo resultado, cualquiera puede ser utilizado. Lo que pasa es que entre más impactos tengamos, nos interesa ver cómo ha ido afectando un impacto. Entonces, vean que aquí yo vi después de la utilidad de la UPA, cuánto fue lo que quedó luego del primer impacto. Y ahí dependiendo si la empresa tiene varios impactos, podríamos ir viendo cómo va disminuyendo con cada uno de ellos hasta llegar a la utilidad diluida, que es un dato que no tenemos si yo hago la tabla del inicio. Esa tabla única nos da directamente cuánto es la utilidad básica por acción, que en este caso era 2.84. Entonces queda la libre. ¿Cuál es el método que quieren? Ambos nos darían el mismo resultado. Lo único es que uno pues nos va dando ese resultado intermedio para ver cómo van generándose o va evolucionando la utilidad de acuerdo a los impactos. De hecho, hay algunos impactos que no disminuyen la utilidad, sino que más bien la aumentan. Que bueno, eso lo veremos en el segundo ejercicio. Pero entonces, ambos datos son importantes de acuerdo a lo que podamos estar viendo. Y bueno, con eso termino este ejercicio número 1. Muchas gracias.